Hablar con Carlos Pagliere, un juez de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul, y lo convocamos al doctor Pagliere precisamente por un fallo del cual tuvimos conocimiento hace un par de días atrás, cuando una decisión dividida, 2 votos contra 1, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que es o tiene que ver con el tema del juicio abreviado. Un ex funcionario de Tandil, o funcionario de Tandil en ese momento, protagonizó un accidente fatal de tránsito en esa ciudad, cerquita de Azul, que obviamente corresponde al departamento judicial. Estuvo 10 horas prófugo, lo agarraron después, la causa siguió, terminó en un juicio abreviado. Habitualmente este tipo de delitos son penas que no son de ejecución condicional. Y bueno, el doctor Pagliere, con otro colega, entendió que es inconstitucional ese acuerdo, precisamente porque de alguna forma excluyó la participación de la víctima. Para hablar de este tema importante, insisto, lo convocamos al doctor Pagliere, a quien obviamente agradecemos el contacto. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bueno, un gusto presentar y bueno, preguntarle, ¿no? Un poquito qué fue lo que lo conmovió o lo llevó a votar o a manifestarse con estos fundamentos respecto de este instituto del juicio abreviado, que es muy comentado siempre, y sobre todo del lado de las víctimas, que a veces, como decíamos y como usted sostuvo, quedan un poco al margen de los acuerdos entre el imputado y la fiscalía. Claro, exactamente. El juicio abreviado es un procedimiento de culminación del proceso. Digamos, normalmente los juicios acaban en un juicio oral y público, en el cual está el juez, está el fiscal, el representante de la víctima si se presenta, el defensor y el imputado, y ahí pasan todos los testigos, declaran y finalmente alegan las partes y dicta la sentencia el juez. Eso es el modo natural de terminar todo proceso penal. Sin embargo, también se puede culminar a través de lo que se llama un juicio abreviado, que es un acuerdo que realiza la Fiscalía junto con el imputado y su defensor, por el cual lo que se hace es, en base a la calificación legal que trae el delito, establecen una pena, acuerdan una pena y solicitan que el juez dicte sentencia en base a ese acuerdo. El juez no puede oponerse, si la pena está establecida dentro de los límites de la escala penal, no puede oponerse a ese acuerdo y dicta sentencia. Lo que ocurre es que en ese acuerdo está absolutamente excluida la víctima. Y eso genera, digamos, un conflicto de derechos de la víctima dentro del proceso penal, porque, bueno, se ve de un modo, se ve excluida de un modo, creemos nosotros, que contrario a los derechos que le corresponde a todos los ciudadanos de acceso a la justicia, y bueno, y tiene que asumir pasivamente, digamos, un acuerdo en el cual no participa de ninguna manera. Entonces, bueno, el fallo básicamente, el artículo 402 del Código Procesal Penal, lo que establece es que el particular damnificado, que es la víctima cuando se presenta en el proceso, y por extensión la propia víctima, no puede oponerse a ese acuerdo. ¿Qué ocurre en la actualidad? Cualquiera puede ser víctima de un delito, ya sea que sufre un robo, un abuso sexual, un homicidio, lo que sea. La Fiscalía investiga, acumula toda la prueba necesaria para ir al debate, eleva la causa a juicio, y si la Fiscalía y el imputado acuerdan esta pena, y presentan un juicio abreviado, se la convoca a la víctima para informarle de este acuerdo. Obviamente la víctima contra eso no puede decir absolutamente nada, y se le informa que no puede decir absolutamente nada, y luego se dicta sentencia. Entonces, bueno, resulta primero que la situación normalmente es bastante violenta, porque imagínense, las expectativas que tiene toda víctima de un delito, o gran parte de ellas, de arribar a ese juicio oral, en el cual obviamente tienen expectativas de obtener una pena, de poder declarar, de obtener las pretensiones que naturalmente buscan el debate oral, y de pronto todo eso se ve truncado a través de un acuerdo del cual no participan ni se puede poner de ningún modo.
y el juez lo tiene que aceptar acríticamente, digamos, aunque la pena pactada sea ostensiblemente exigua o sea una pena leve, digamos, de todos modos tienen que aceptar ese acuerdo presentado por las partes. Y Ah, eso básicamente es lo que el fallo que hemos dictado con el doctor Echevarría, lo que viene a hacer es declarar inconstitucional ese artículo que le impide a la víctima oponerse para que pueda, en esa audiencia que se la convoca, expresar su oposición, fundamentando por supuesto, y si esa oposición fundamentada además es razonable, el juez pueda acogerla y mandar la causa que se haga un juicio, digamos. Simplemente desestimar esa presentación, ese acuerdo que hace la Fiscalía y la defensa del imputado. Pagliere, buenas tardes. Alejandra Castillo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. A partir de este fallo se sienta precedente, ¿verdad? De ahora en más, cualquiera que esté en una situación parecida puede aludir a invocar este fallo. ¿Esto es así? Sí, esto, aclaro, la Cámara Penal de Azul tiene jurisdicción en el Departamento Judicial de Azul. El desafío es, por supuesto, que este fallo sea confirmado por la Suprema Corte, digamos, de la provincia, ¿no? Por el órgano superiores, para que esto pueda tener vigencia en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, yo, por ejemplo, en La Plata presento una causa, invoco este fallo, hasta que no lo confirme la Corte de Provincia, no sienta jurisprudencia, digamos, hasta que no sea confirmado. Supongamos que en La Plata alguna víctima del delito hace este planteo. Sí. Bueno, obviamente lo puede, si nosotros actuamos como órgano de alzada, pero digamos, puede ser que sea tanto el juzgado correccional o el tribunal oral, si acceden y aceptan esta oposición y desestiman el juicio abreviado, bueno, simplemente, digamos, lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Si esto claro, no pueden es tomar así, el fallo y los víctima, fundamentos para hacer un planteo. Claro, exactamente. Y esto, bueno, en definitiva, la última voz la va a tener la Suprema Corte de la provincia. Porque, bueno, si nuestro fallo todavía no está firme, seguramente va a ser recurrido. Eso le iba a preguntar. Todavía no está firme. No está firme, seguramente va a ser recurrido. Y esto cuando llegue a la Suprema Corte, digamos, que es el órgano superior de la provincia de Buenos Aires. Previo paso por casación, si ¿no es cierto? Confirma, no necesariamente, porque nosotros actuamos en una causa correccional y somos órgano de apelación de esa causa correccional, y el órgano superior es la Suprema. La Suprema Corte. En el caso de los delitos de los delitos que son criminales, el órgano de alzada no es la Cámara, sino el órgano de casación. Correcto. Que toque, y después la Suprema. Así que en nuestro caso, el órgano natural, más allá de que tengamos que evaluar los recursos que presenten ahora las partes, pero el órgano natural de alzada en sentencias es la Suprema Corte directamente. Una última pregunta de mi parte, por lo menos, ¿considera usted que la justicia argentina es más pro victimario que pro víctima? Digo, ha habido algunas modificaciones legislativas en ese sentido para mejorar, beneficiar un poquito el rol de la víctima en todo el proceso judicial, pero ¿cuál es su mirada como camarista de la provincia? Sí, digamos, ya está cambiando el paradigma. Antes, digamos, yo creo que antes se estudiaba mucho el procedimiento penal como una dicotomía en la cual era como un sub y baja, digamos, cuanto más derechos se daba a la víctima, menos al imputado, y viceversa. Yo creo que ese paradigma ya se ha cambiado, digamos. Ahora es decir, porque en realidad no hay una dicotomía, no hay una controversia. Los derechos de la víctima y de los imputados no es que se anulan o que se perjudican mutuamente. No hay ningún inconveniente de permitir a las víctimas participar en el proceso penal, y de hecho todo proceso penal tiende a terminar, más allá que normalmente la contraparte que participa, el imputado de la Fiscalía como representante del Estado, pero bueno, tiende a terminar en lo que es en un juicio, en un debate, en una discusión entre partes, que el juez está para resolver. ¿Hay derechos? Entonces esa es...
Sí. Hay derechos de victimarios que perjudican a las víctimas, no van por carriles separados, porque si les damos el derecho de salidas anticipadas, por ejemplo, puede perjudicar a la víctima también. Bueno, pero eso, digamos, son legislativamente se pueden establecer, por supuesto, salidas o no. Lo que yo digo es que en el proceso penal, digamos, hay institutos que, bueno, sí, la legislación puede ser muy beneficiosa a los imputados o no, pero en el proceso penal lo importante es que estén todas las voces, es decir, que se pueda decir que las víctimas puedan oponerse, que tengan posibilidad real, no simplemente formal, de escucharlas, pero que el juez no pueda resolver nada al respecto. Entonces, obviamente, si a la víctima no se le permite en un juicio abreviado oponerse, obviamente eso directamente beneficia al imputado, pero no porque, digamos, eso es una discriminación legal y por eso nosotros reclamamos la inconstitucionalidad. Lo importante es que la ley, digamos, es que el proceso penal no se discrimine a ninguna de las partes. Claro. Obviamente, cualquier beneficio que exista, digamos, hoy la libertad condicional se puede obtener a los 2/3 de la condena. Si mañana se establece que a la mitad de la condena se puede obtener una libertad condicional, por supuesto que eso legislativamente favorece a los victimarios, eso es claro. Pero en el proceso penal, pero bueno, eso es una decisión legislativa, es una decisión que tiene que ver con los representantes del pueblo que dictan las leyes. Pero en el proceso penal específicamente, dar derechos a las víctimas no quita a los imputados ni viceversa, porque siempre hay un juez imparcial que va a resolver la situación y que va a aplicar la ley. Y bueno, la ley, por supuesto, ahí sí, Alejandra, como vos decís, puede tener sus sesgos hacia un lado o hacia otro. Doctor, ¿es la primera vez que le tocó resolver uno piensa que sí, ¿no? Porque es un fallo novedoso, pero digo, la primera vez que le toca resolver una situación de estas, o tal vez esto es producto de, bueno, un análisis sesudo de la cuestión, la incorporación de elementos, de información, y tal vez en algún momento uno falla de una forma y con el paso del tiempo puede cambiar su opinión. No, esta es la primera vez y eso tiene una explicación que ha tenido que ver con la evolución legislativa y con ello y también de derechos, de reconocimiento de derechos. Porque ¿qué ocurría antes? Antes no se le notificaba a la víctima, el imputado y el fiscal presentaban un juicio abreviado, pedían una pena, pasaba el juez, dictaba sentencia y la víctima se enteraba en la sentencia, se desayunaba todo con el hecho consumado. Entonces ya no podía más que lamentarse, no podía más que decir, podía plantear un recurso que tampoco tiene mucha viabilidad en lo que respecta al acuerdo mismo, no podía repelerlo, ya estaba. En cambio, en la actualidad, con la ley de víctimas que entró en vigencia en enero del 22, ¿ahora qué pasó? Esa ley le da participación a la víctima para que sea oída en todos los, digamos, en todos los estadios procesales. Pero ser oída no significa que necesariamente se le pueda, lo que manifieste se le pueda conceder o se pueda tener alguna procedibilidad. En el juicio abreviado, la víctima va, se opone y el juez le dice que conste en acta y no puede hacer nada y tiene que fallar porque no está previsto que la víctima se pueda oponer. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora, como cambió eso y ahora la víctima se la notifica, pero digamos, en la propia presentación del juicio abreviado, se produce primero la oportunidad para que exprese su oposición, se produce el conflicto mismo, porque ahí nomás además a veces se le notifica, ¿no?, que su oposición no puede ser acogida, digamos, porque no importa lo que diga, igual el juicio abreviado no lo puede repeler ella, sí, sale o sale. Y se produce el conflicto, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Por primera vez están ocurriendo casos en los cuales en la misma audiencia que se realiza por la presentación del juicio abreviado, la víctima se opone y se le debe decir que no, y bueno, y se produce la oportunidad precisamente para que pueda hacer ello. Y no solamente eso, sino que lamentablemente eso crea cuestiones de zozobra y de violencia muchas veces, porque uno tiene que ver el conflicto humano detrás de eso. Imaginemos, no, es decir, basta posicionarse uno como víctima que ha sufrido una cosa muy terrible, la pérdida de un ser querido, un ataque sexual contra un ser querido, cualquier situación que sea realmente extrema, y si uno se entera que hay un acuerdo en el cual no se participan, lo convocan para avisarle que
hay una pena que, como es un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, normalmente tiende a ser a menor a la que presumiblemente obtendría un juicio oral, ¿no? Exacto. No necesariamente, pero la generalidad suele ser menor. Entonces, a la víctima en ese ámbito le notifica que acordaron una pena menor a sus espaldas, por decirlo de algún modo, y que nada de lo que diga en ese momento va a poder cambiar la situación, y bueno, pero es una zozobra, es violento la escena, es una cuestión terrible. Entonces, la ley de víctimas lo que vino a hacer es darle voz para ser oída por nadie, y eso produce una situación violenta que de hecho, en el caso en particular que nosotros tratamos, acabó con violencia física a funcionarios judiciales. Es decir, Exacto. y es algo que es presumible que se vaya a decir que se pueda extender a otros ámbitos de la provincia. Porque la verdad que es una situación, es decir, no sé si es la palabra adecuada, pero es cruel a algún punto hacer eso. Exacto. Porque es como dice mucha gente, la víctima pasa a ser un convidado de piedra y es un destrato y tal vez un maltrato. Doctor, Entonces, ¿qué pasa? Si uno perdón, te termina este sí, concepto, Pablo, y ya está. dale. Si uno convoca a la víctima para que pueda hablar, es para escucharla. Si es simplemente para que hable al viento, no, es preferible incluso como era antes, que era cruel, pero ahora es doblemente cruel. Exactamente. Bueno, que directamente ni la llamen para eso. Pero le agradezco muchísimo sus conceptos y bueno, tendremos en cuenta este fallo y estaremos analizando en otras situaciones similares a ver qué dictamina la justicia, tanto en el Departamento Judicial de Azul como en algún otro, por ejemplo nosotros aquí en la ciudad de La Plata. Le agradecemos mucho, Pagliere. Bueno, Pablo, el agradecido soy yo y sí, ojalá bueno, que esto tenga su trascendencia y bueno, que por ahí permita, sobre todo a los órganos superiores, por ahí rever esta situación y mirarlo desde un sentido jurídico primero, que es fundamental para las víctimas, desde un sentido social también, y que pueda cambiar la práctica procesal en la provincia y darle lugar a las víctimas que merecen. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, a vos, Pablo, buenas tardes. Carlos Pagliere, juez de la Cámara de Apelación